Todos vayamos al libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al versículo 7. Capítulo 1, versículo 3 al 7. Vamos a darle lectura en esta hermosa oportunidad. Vamos a enfatizar una vez más, a recordar el versículo 3 al versículo 7. Al partir para Macedonia, te he encargado que permanecieses en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminadas. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de fe sincera. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan, ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. El apóstol Pablo está encargándole una misión especial a Timoteo. Ya todos sabemos que Timoteo está en Éfeso y tiene que ir a decirle a los falsos maestros, ya no más. Ahora, ¿qué estaba pasando? El apóstol Pablo dice, la iglesia en Éfeso, con los falsos maestros, invierten mucho tiempo en lo que no edifica. Han perdido el enfoque. Ahora están perdiendo tiempo y eso es lo que no hay que continuar haciendo. ¿Por qué? Porque hay aspectos fundamentales. Hay puntos que ustedes tienen que remarcar dentro de la iglesia. Y el punto principal es el amor. El amor es la esencia de todo. Pero ustedes, ¿qué es lo que están haciendo? Invirtiendo horas, mucho tiempo, en ideas que son buenas analizarlas. Bueno, ¿quiénes fueron los antepasados? Las diferentes genealogías, y etcétera, etcétera. Pero, ¿en qué los edifica? Ahora, en cambio, el amor sí impacta, mueve, transforma, bendice. Por eso es que ustedes tienen que enfatizar más eso que todos los demás temas. Hay unas historias que ustedes cuentan que no sirven de nada. Fábulas, leyendas. Ahora, la iglesia en Éfeso, los líderes deberían de invertir tiempo, enfatizar el amor
el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a sí mismo. Número 2, hay que enfatizar el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya usted puede comprobarlo cuando lee Efesios capítulo 1, versículo 3 al 13, que desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía un plan. Antes, es interesante cómo Dios actúa. Él había decidido redimir al mundo, salvar al mundo. Ahora, dentro de ese plan están incluidos los judíos y los gentiles, que a través de la simiente de la mujer vendría la bendición. ¿Recuerdan ustedes la promesa que Dios le hizo a Abraham? De tus simientes serán benditas las naciones. Ahora, pasaron los años, aparece la ley 413 años, y el objetivo de la ley era mantener al pueblo de Israel bajo control mientras se cumpliera la promesa. Ahora el apóstol Pablo conoce perfectamente este tema y lo explica en varios libros. Usted puede comprobar esto en el libro de Gálatas. Cuando usted lee Gálatas capítulo 3, versículo 16 hasta el final, se va a dar cuenta de que en Cristo se cumple lo que Dios había prometido a Abraham. Dice el versículo 16, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y entonces se hacían una pregunta: ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué vino la ley? ¿Para qué nos dieron tantas leyes? Y el apóstol Pablo en el versículo 19 dice que la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Por el pecado es que aparece la ley. Y en la versión Reina Valera utiliza la palabra fue añadida. O sea, la ley fue y surgió como una necesidad para poder mostrar el pecado y para que la ley nos llevara a Cristo. Utiliza la palabra ayo, utiliza la palabra tutor, que son sinónimos. Cuando aparece Cristo, la ley deja de ser vigente. Y ahora estamos bajo la gracia. Cuando usted lee el libro de Juan capítulo 1, versículo 17, la palabra de Dios dice: la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesús. Ahora, en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, la palabra de Dios dice de que Dios habló a los padres por medio de los profetas, pero ahora nos habla a través de Cristo Jesús, a través del Hijo de Dios. Los profetas hicieron un trabajo muy especial. Fueron el canal de bendición para el pueblo de Israel. Pero dentro del plan de Dios, la ley, los profetas tenían una función muy importante.
Y es todos llevarnos a Cristo. Porque cuando usted lee los profetas, se da cuenta de que todos están apuntando a Cristo. Que en Cristo la bendición sería para judíos y gentiles. Ahora ya está Cristo. Le dice Pablo a los de Galacia, a los de Éfeso, les dice, ahora ya no hay necesidad de la circuncisión. Y en el libro de 1 de Timoteo, capítulo 1, del que estamos estudiando, les dice, ustedes, maestros, que están obligando a los gentiles a circuncidarse para poder tener el perdón de pecados, ustedes que se consideran conocedores, especialistas en la ley, les tengo una mala noticia. No han entendido exactamente la esencia de todo lo que he hablado. Y la esencia es el amor. Es el plan de Dios. La circuncisión fue muy importante. Es una ley que Dios dio para el pueblo de Israel. Y todos sabemos de que había que hacerlo al octavo día después de haber nacido el niño. Y solamente era para poder pertenecer al pueblo de Israel. Sin embargo, los judíos, a pesar de que algunos consideraban que no conocían perfectamente la ley, no entendieron que era temporal, que era solamente hasta que viniera Cristo. Ellos consideraban de que era para siempre. Y hay algunos que utilizan alguna palabra que hay en el Antiguo Testamento que dicen de que es para siempre. Pero nosotros tenemos que entender la palabra de acuerdo a su contexto. Y la palabra de Dios no se contradice. Si la Biblia dice de una manera clara, directa y detallada que la ley solamente fue mientras no se cumpliera la promesa, pero ya venida la promesa, hecho una realidad la promesa, el apóstol Pablo dice, y el fin de la ley es Cristo. Nadie te juzgue por nada, porque ahora estamos bajo los mandamientos que Cristo ha dado al ser humano, judíos y gentiles. El texto de Juan 3:16 dice que el amor de Dios es tan grande que ha amado al mundo. Y el que crea en Cristo tendrá el perdón de pecados y la vida eterna. La ley jamás en la mente de Dios estaba justificar al ser humano. Por eso es de que el sacerdocio fue dado a hombres mortales, hombres pecadores, porque el fin de la ley no era justificar al ser humano, sino era solamente mientras. Esa palabra mientras tenemos que entenderla. Pero ya viniendo Cristo, la ley no tiene vigencia. Algunas personas dicen, entonces ahora podemos robar, ahora podemos matar, ahora podemos hacer lo que queramos. Momento. Si usted piensa de esa manera, definitivamente no ha entendido que la gracia de Dios, guiada por Jesús, es más estricto
que las leyes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Solamente lea usted las bienaventuranzas. Oíste que fue de hecho ojo por ojo y diente por diente. Oigan lo que había en la ley. Mas yo os digo, el que se enoja con su hermano tiene serio problema. Y leyendo toda esa información, entonces concluimos de que definitivamente ahora estamos bajo la bendición de Cristo. Ahora hay que oír a Cristo. ¿Recuerdan ustedes el acontecimiento en donde Pedro mira tres imágenes en la transfiguración? Mira a Moisés, mira a Elías y mira a Cristo. Pedro se emocionó tanto al ver eso y digo, wow, qué bendición. Hagamos tres enramadas. Una para Cristo, una para Elías y una para Moisés. Pero la voz del cielo, Mateo 17:5 dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Énfasis, a él oír. En ningún momento Dios quita el valor del trabajo de Elías, quita el valor del trabajo de Moisés, sino que Dios ubica todo en su lugar. Moisés hizo un excelente trabajo, Elías hizo un excelente trabajo y todos hicieron un excelente trabajo, pero ahora el momento es de Jesús. El protagonista es Jesús y no hay nadie más. Todos sabemos perfectamente que Jesús es Dios hecho hombre. Y el objetivo era venir a redimir al mundo. Es Dios hecho hombre. Por esa razón es de que en la época de Jesús habían grandes conflictos porque las personas no entendían. Pensaban de que Jesús era un hombre común y corriente, como todos. Pero no, Jesús es el Mesías, Jesús es el ungido, Jesús es el que descendió del cielo para dar la oportunidad que el ser humano volviera a Dios. Ahora, la mente lógica no entiende muchas cosas. Algunos dicen, pero ¿cómo es posible de que el espíritu se hace carne? No puede. Por ejemplo, cuando uno estudia el enfoque de Platón, fue un filósofo, y este hombre dice, nunca el espíritu con la materia pueden empatarse. Por eso los gnósticos, un grupo antiguo, una filosofía antigua, decía, Jesús no vino en carne. Su cuerpo era solamente una apariencia. Y es porque tenían la influencia platónica. No lograban concebir que el espíritu se humanizara. No lograron concebir. Pero la palabra de Dios enfatiza que Dios amó tanto al mundo que decidió hacerse hombre para venir a redimir al mundo. Y esto también la mente no lo entiende de un montón de grupos religiosos. Pero nosotros sí estamos seguros que Dios se hizo hombre. Ahora usted puede comprobarlo a través de la palabra
en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14. Y en el libro de Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y el verbo se hizo carne. Entonces, a todos los que estaban invirtiendo tiempo en lo que no edifica, Pablo les explica lo que es importante: el amor y el plan de Dios. El plan de Dios es la redención del mundo. Es la oportunidad de estar en paz con Dios a través de Jesús. La redención es para todos. La gracia no es limitada. Algunos lo han limitado. Algunos creen de que Cristo vino a morir solamente por unos y que los otros ya están destinados para el infierno. Eso no enseña la Biblia de acuerdo a su contexto. Si usted lee versículos aislados, lógicamente usted puede llegar a esa conclusión. Pero si usted lee la Biblia de acuerdo a su contexto, en ningún momento Dios pensó en eso. Cuando Jesús viene a este mundo, es para dar la oportunidad a todos. Ahora, ¿por qué algunos perseveran? ¿Por qué algunos inician y ya no siguen? ¿Por qué algunos no quieren nada? ¿Por qué algunos ni siquiera creen que existe Dios? ¿Saben por qué? Porque hay libre albedrío. Usted decide. Solamente analice usted las palabras que hay en la Biblia. El que cree, el que se arrepiente, el que oye, el que abre, el que viene. Analizando estas palabras, definitivamente tenemos que llegar a la conclusión, es de que Dios ya hizo el trabajo perfecto. Ahora usted es el que decide. Dios le ama. Dios quiere perdonarle sus pecados. Dios quiere darle la esperanza de la vida eterna. Dios quiere sellarlo con el Espíritu Santo como una garantía que a usted le pertenece a Dios. Pero usted decide. La pregunta en esta mañana es, ¿cuál va a ser su decisión? Jesús está tocando a su puerta. Ahora, ¿va a oír? ¿Va a abrir? Si usted hace estos dos puntos que tiene que hacer: oír el toque de Dios y abrir su corazón, Jesús entrará a usted, cenará con usted, que sería la bendición más grande que puede haber en su vida. Y algo bien interesante de este texto es que se lo está diciendo a los que se habían alejado de Jesús por la persecución que había. Ahora, de la misma manera, está hablando a los que nunca se han interesado, pero que en esta mañana es una bendición que usted esté vivo, es una bendición que usted respire, porque hay oportunidad. Dios está tocando a su corazón, pero el que va a abrir es usted. Y el que puede cerrar es usted. Jesús es un caballero. Respeta su decisión. Pero, ¿valdrá la pena abrir la puerta de mi corazón? Comprobado. No hay otra alternativa. La única, la que bendice,
la que no trae nada de efectos secundarios, es decidir para decirle a Jesús, ven a mi vida, te necesito. Si usted no lo ha comprobado, haga la prueba. Y usted puede decir si le estamos engañando o no, pero lo que nosotros podemos asegurarle es que definitivamente vale la pena abrir nuestro corazón a Jesús. Y si alguien ha tomado esa decisión, entonces en esta mañana usted dígale, Jesús, estoy convencido, tú eres mi Salvador, tú eres definitivamente lo que necesito para llenar mi vida. Hágalo con todo su corazón y usted tendrá la experiencia más grande de su vida. Ahora usted dice, yo lo voy a hacer. Bueno, ahora vea cuál es el siguiente paso. Usted daría el paso 1. El paso número 2 es nacer de agua y espíritu.